Fui a la universidad y me gradué de profesor, pero luego comencé a prepararme como predicador. Y recuerdo esta frase porque me la dijeron muchas veces. Y luego la escuché de boca del hijo del autor y empezó a resonar nuevamente en mi mente. Y decía, si predicas desde tu debilidad, nunca te quedarás sin material. Eso lo dijo el doctor Charles Stanley y le escuché de su hijo Andy Stanley en una de las conferencias. Y esto es absolutamente cierto. Preparamos las series de sermones, esto que tú estás recibiendo, con meses de antelación. Y cada mensaje también tiene su preparación. Me da tiempo para mirarme en el espejo y reconocer dónde realmente tengo que hacer algún trabajo antes de sugerirte esto a ti, antes de que ustedes puedan recibir esto que necesitan hacer. El tema es que hoy es un recordatorio humilde de dónde me he desviado. Es algo que quiero corregir y que estoy constantemente teniendo en la lupa y es algo que realmente quiero que hagamos juntos, porque si lo hacemos bien, esto pudiera marcar la diferencia, porque si tú y yo lo hacemos bien, vamos a hacer entonces que estemos alineados con Dios. Y si no lo hacemos, pudiéramos irnos al lugar incorrecto. Hoy es la cuarta parte de esta serie. Yo soy José Jiménez y esto entonces es Tribu. Estamos redescubriendo la verdadera comunidad. Y para hablar de comunidad, tenemos que irnos al término griego que fue utilizado, eclesia. Y era para describir el movimiento de Jesús, ese del siglo I, que se basaba en las enseñanzas de Jesús, se inspiraba en su vida, en su muerte y en su resurrección. A ese movimiento se llamó eclesia, es decir, de ahí se deriva la palabra iglesia, que significa asamblea. Es un grupo de personas reunidas con un propósito específico. Y en el caso de Jesús, era una asamblea dedicada a seguirle, a vivir los valores del reino de Dios e invitar a que el mundo pudiera venir a participar. En esta serie estamos entonces mirando atrás. ¿Sabes para qué? Para no desviarnos del camino. Por eso volvemos la mirada a la iglesia del siglo I, para asegurarnos de que vamos por buen camino. Nos fijamos en sus historias, en cómo ellos actuaron, cómo reaccionaron, cómo amaron y cómo respondieron en ese momento histórico. Ellos realmente se sentaron a los pies de Jesús y formaron parte de esa primera interacción, de esa primera gestación del movimiento, de la iglesia, de su tribu. Y aunque las expresiones de fe varían de una generación a otra, de una cultura a otra, la misión original de Jesús para la asamblea no ha cambiado. No podemos permitirnos perderla de vista ni desviarnos de ella. Fíjate que históricamente la iglesia se ha desviado y las cosas se pusieron extrañas en algún momento, porque cuando la iglesia pierde el rumbo, la gente y la cultura lo pagan y los cimientos de los derechos humanos incluso se desvanecen. Si no hay Dios, ¿quién dice lo que está bien? No hay una norma para el bien y para el mal. Y si hay una norma fuera de nosotros, la cultura tiene algo a que apelar. Cuando no hay Dios en una cultura, y voy a tomar una frase prestada del Antiguo Testamento, cada uno hace lo que le parece bien. Así que tenemos que hacer esto bien. Tenemos que mantener a la iglesia recta en su misión. Somos la iglesia de nuestra generación. Cuando las personas ajenas a la iglesia nos ven a nosotros, ven nuestra fe, entonces ellos van a ver nuestra postura, la forma en cómo respondemos, la forma en cómo actuamos, cómo reaccionamos. Somos representantes de la iglesia, de la asamblea, de la tribu, del movimiento de Jesús. Somos representantes del cristianismo. Tenemos entonces que descifrar cómo asumir el tono, cómo asumir la postura, cómo asumir el enfoque de nuestro rey, porque somos sus embajadores. Hemos estado siguiendo entonces el argumento que está allí en el libro de los Hechos. Narra toda la historia de la iglesia primitiva y de ella estamos aprendiendo. Y quiero que vayamos a un hecho, el hecho de la resurrección. Después de la resurrección, unas semanas después, Jesús y los judíos
que estaban regados por todo el Imperio Romano, entonces convergen en Jerusalén para una fiesta llamada el Pentecostés. Y quiero que vayamos al lugar de los hechos. Estamos allí en Jerusalén. Está Pedro y los demás testigos oculares. Ellos salen al pueblo, ellos declaran que había venido el Mesías, ese rey final de Dios. Y ellos dicen, lo sabemos, ¿sabes por qué? Porque nosotros vimos a Jesús crucificado. Lo vimos ante estos muros y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros lo hemos visto, somos testigos oculares. Pero Pedro concluye su mensaje con esto. Y aunque lo vimos en las partes pasadas, lo quiero repetir. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Esto era algo radical. Pedro les está diciendo que esto es algo nuevo. Es algo que ustedes necesitan ser bautizados para identificarse con Jesús, con el Cristo, con el Mesías, con el Rey, ese Rey final. Pero me encanta lo que dice el verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. La iglesia se inauguró en el primer día, ese opening day, ese día inaugural. Ese movimiento cultural multiplicador orientado hacia el exterior estaba naciendo con muchísimas personas. Y en la semana siguiente los apóstoles siguieron predicando, siguieron enseñando. Imagínate todo lo que estaba ocurriendo y la multitud iba creciendo. Finalmente empezaron entonces a reunirse en un templo, el lugar más sagrado del judaísmo. ¿Para qué? Para hablar de aquel, para hablar de Jesús, para ese que había venido a sustituir todo el sistema religioso. Y esto no le sentó bien a quienes, al sumo sacerdote, a aquellas personas que se beneficiaban del estatus, que eran los menos inclinados a dejarlo ir, a dejar que esto pasara. Y una tarde, por allí a las 3, las cosas llegaron a un punto de inflexión. Pedro y Juan entonces se dirigían al templo para orar con otros seguidores de Jesús. Ellos se encontraban con un hombre en la puerta que era cojo de nacimiento y estaba allí mendigando y era fijo que lo iban a ver. La suposición común de esa época era que las personas enfermas, los que tenían dolencias, esos que tenían cojera, era producto o consecuencia del pecado. Y una tradición rabínica era animar a cualquiera que se encontrara con un cojo, con un ciego o con un desfigurado y decirle, bendito sea el juez justo. Ahora imagínate esta declaración. En otras palabras, esta persona está recibiendo lo que se merece. Era la voluntad de Dios. Pero vamos, Jesús no se tragó esto cuando estuvo caminando con todas estas personas. Y tampoco Pedro y Juan. Porque Pedro incluso le dice a este hombre que venía a mendigar, a pedir algo. Mira, no tenemos dinero, no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesús. Entonces yo te digo que te levantes. ¿Y sabes qué pasó? Este hombre se levantó, se curó. Y luego sigue a Pedro y a Juan hasta los atrios del templo. Y se desata una fiesta y se monta un escándalo. Estaba caminando, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que dice allí el libro de los Hechos. Y nos damos cuenta entonces que este hombre anda con ellos. Y claro que sí, había sido un mendigo. Había sido considerado un pecador impuro. Y antes no se le permitía entrar en el templo. La gente lo reconoce y la multitud entonces se abalanza a él. Pedro predica en ese momento y les asegura que Dios hizo todas estas cosas, que todo esto que estaban viendo era en el nombre de Jesús. Y allí le dan una gran oportunidad y Pedro aprovecha y entonces predica. Era lo que había ocurrido anteriormente. Y aquí también está ocurriendo lo mismo. ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es lo que nos dice el verso 19. Para muchos eso era una blasfemia y había que ponerle fin. Estas afirmaciones estaban socavando el propósito del templo. Así que los sacerdotes ordenaron a los guardias del templo que arrestaran a Pedro y a Juan. Sus acusadores eran los mismos que habían juzgado a Jesús y que lo crucificaron. Quiero que estés en el momento porque había sido crucificado Jesús. Ahora Pedro y Juan
temen por lo que les vaya a ocurrir, porque ya sabían cómo terminaba la historia. Pero sigue diciendo el capítulo 4, el verso 4, que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Entonces, aunque estaba ocurriendo algo, la iglesia, el movimiento, la tribu estaba creciendo. Al día siguiente sacaron a Pedro y a Juan para interrogarlos. Se convirtió en un juicio público y estaba allí el sumo sacerdote, estaban los ancianos y también estaba el cojo. Esa persona que ahora está de pie. Y cuando los acusadores terminaron de decir a Pedro y a Juan lo que pueden y lo que no pueden hacer, entonces Pedro declara algo. Pedro dice algo. Esto no fue un error. Pedro predica un sermón, da una defensa y la termina diciendo, y veamos el verso 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes está sano gracias al poder, gracias al nombre, gracias a Jesús, ese rey final, gracias al Mesías, a ese poder. Entonces, este hombre está allí de pie. Y me encanta lo que dice la siguiente línea. Al ver el valor de Pedro y de Juan. Y quiero detenerme porque Pedro y Juan deberían estar o deberían haber estado pidiendo clemencia. Estaban arriesgando su vida, no por lo que creían, sino por lo que habían visto su rabino resucitado. El rey resucitado, el último rey, el rey final de Dios había resucitado. Ahora, fíjate lo que dicen. Y como sabía que ellos eran parte del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, sí, estos son testigos. Mira cómo hablan. Miren el poder con el que ellos van. Y al ver junto a ellos a ese hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Quiere decir que ese juicio público fue un fracaso a favor de Pedro y de Juan, pero en contra de los sacerdotes. Pero ellos aprovecharon y le hicieron una advertencia a Pedro y a Juan, que no hablaran más en el nombre de Jesús, porque de lo contrario, ellos iban a recibir una consecuencia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Lo podemos ver en el verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos hacer eso. Y una vez más saca la valentía, porque ellos tenían un fundamento de su fe. El fundamento de su fe era Jesús. No lo que enseñó, sino la resurrección de Jesús, porque se había levantado de entre los muertos. El fundamento de su fe era un acontecimiento. Era eso que habían presenciado. Fue la resurrección lo que lanzó este movimiento, lo que lanzó la iglesia, lo que lanzó a la iglesia, al movimiento, a esta tribu. Fue ese acontecimiento que lanzó un movimiento que luego nos trae todo lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y eso ancló todos los acontecimientos a Jesús. Pero también ancló la fe de esos testigos oculares a este evento. Y tú y yo tenemos que anclar la fe de esta generación y de la próxima al acontecimiento que lanzó el movimiento que nos trajo a la Biblia. Por eso Pedro dice, haciendo referencia a él, a Jesús, que él era quien decía ser. Él era el fundamento de su fe. Y si tú eres creyente, esto es también el fundamento de tu fe. Por eso eligieron y nosotros elegimos seguir a Jesús. Y si tú no lo has elegido, cuando tú ves el acontecimiento, tú dices, si alguien puede predecir su muerte, si alguien puede predecir su resurrección y estas cosas ocurren, ¿acaso no vale la pena hacer caso a todo lo que esta persona dijo? ¿Acaso no vale la pena unirse a su movimiento? ¿Y sabes qué dice Jesús? Tú eres bienvenido, tú puedes venir a este movimiento. Y para continuar con la historia, Pedro y Juan fueron puestos en libertad. Ahora, ¿qué hicieron después? Y aquí es donde la historia, esta historia que estamos hablando, se cruza con la de nosotros, se cruza con tu historia, se cruza con mi historia, se cruza con nuestras vidas. Por eso Jesús y la iglesia sobrevive al siglo número 1. Vayamos al versículo 23. Tan pronto como quedaron libres,
Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, se unieron con la tribu, se unieron con la asamblea, estaban allí los creyentes y ellos le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Ellos dijeron, wow, mira lo que está ocurriendo, vamos a orar a Dios. Te hago una pregunta, ¿qué habrías orado tú? ¿Por qué habrías orado? ¿Por qué habríamos orado nosotros en su lugar? Te hago otra pregunta, ¿por qué oras? ¿Cuáles son esos motivos de oración? Y yo te voy a decir la verdad, y honestamente puede sonar a veces un poco vergonzoso, pero yo no lo hago a veces. Yo no hago lo que hizo la iglesia perseguida del siglo I. ¿Sabes cuál fue su oración? Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En otras palabras, ellos están diciendo, Dios, tú eres grande, tú estás al mando, tú vas al frente. Y luego repasaron las pruebas pasadas de la fidelidad de Dios, de cómo los había acompañado, cómo había entonces defendido a su pueblo. Ellos repasan los acontecimientos actuales. El verso 27 dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí, en la misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Entonces está hablando de los hechos. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Entonces ellos acuden al Padre y están diciendo, Dios, nada de esto te tomó por sorpresa. A la luz de esto, entonces nosotros podemos pedir porque sabemos a quién estamos clamando. Y ahora, oh Señor, escucha las amenazas, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Fíjate lo que están pidiendo, mucho valor. Danos el poder de ser valientes. Pedro y Juan todavía huelen a cárcel. Venían de la cárcel, los metían en un hoyo donde todo estaba estancado. Ellos todavía olían a cárcel. Y están pidiendo valentía. La valentía casi hace que los maten. Imagínate siendo tú Pedro y Juan. Y que tu vida hubiese estado en peligro, que tu vida hubiese estado allí en un hoyo oscuro. ¿Acaso no hubiésemos orado por diplomacia, por discreción, por protección? Pero ellos están pidiendo valor. Pidieron valor para hablar cuando era más fácil mantener la boca cerrada. Y después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Fíjate que lo que pidieron, entonces se les fue entregado. Si tú y yo no somos cuidadosos, si tú y yo no somos intencionales, nuestras oraciones, mis oraciones, estarían dirigidas solo a mí, solo a mi familia, solo a mis amigos, solo a mis amigos enfermos, a los que le hace falta. Entonces, nuestras oraciones son un indicador de dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra preocupación. Oramos por aquello que nos preocupa. ¿Sí o no? Tú oras por aquellas cosas que te preocupan. Y eso es algo que a mí me hace pensar, y no sé si a ti te hace pensar, pero me viene también una pregunta. ¿Me preocupa lo que a Dios le importa? ¿Me preocupa lo que le importa a Dios? Si Dios respondiera a todas mis oraciones, si Dios respondiera a todas tus oraciones, ¿quién se beneficiaría más? Si mis oraciones se centran exclusiva y principalmente en mí y en mis allegados, ¿significa eso que mi fe gira en torno a mí? Si las oraciones de nuestro grupo de iglesia, de nuestra eclesía, de nuestro movimiento, de nuestra tribu, giran principalmente en torno a nosotros, ¿qué dice eso de nosotros? Significa que nuestra fe gira en torno a nosotros. Y fíjate algo, eso lo que evidencia es que no nos estamos pareciendo a la iglesia primitiva. Pero ¿y si nosotros lo fuéramos? ¿Y si lo que le preocupa a nuestro rey
nos preocupa a nosotros, nos ocupa a nosotros, si lo que le importa a nuestro rey entonces nos importa a nosotros, entonces es tiempo de que oremos por aquello que nos preocupa, pero también que eso que nos preocupa es lo que más le importa a nuestro Dios. Y si tú y yo pudiéramos ser más audaces, y si tú te unes a mí y empezamos a hacer oraciones más audaces, orar para tener mucho valor, es decir, orar para tener valentía. Esto no tiene nada que ver con carteles hechos a mano, con predicar en las calles, con quedarse fuera de eventos deportivos y decirle a la gente en su cara, necesita... No, no, esto no tiene que ver con valentía. No te estoy hablando de ir y ser groseros, te estoy hablando de ser esas personas que instruyen, de ser esos que ayudan a otros a vivir. Hablar de tal manera que ganemos el respeto de la gente que no conoce a Jesús. El valor de hablar cuando el miedo nos está susurrando, cierra la boca. El miedo muchas veces nos dice, solo ora por él, por ella y vete. No le digas nada. Dios traerá a alguien que hable con ella, que hable con él. O a veces el miedo nos dice, eso no es asunto tuyo, no te metas. El miedo está diciendo, podría ofenderse, así que quédate callado. La audacia, la valentía es tener el valor de decir algo cuando tienes miedo a decirlo, cuando tienes miedo a equivocarte. A menudo se me acercan personas en público, me cuentan sus historias, se desahogan conmigo y muchas veces tengo mis conversaciones internas de si orar por esa persona, si decirle algo, si abordarlo, pero entiendo que esa persona me está buscando porque represento algo para él. Me está buscando porque represento algo para ellos, para ella. Entonces ellos creen en mi autoridad. Pero la verdad es lo que está ocurriendo en mi mente y de eso te quiero hablar. Porque ¿quién no quiere que oren por él? Vamos, la gente quiere. Oye, ora por mí y puedo hablar y puedo orar por esa persona. Pero muchas veces no soy capaz de decirle lo que tengo que decirle. Una vez se me acercó alguien y me contó su historia y oré por esa persona y luego le dije, pero ven conmigo, acompáñame, necesitas una comunidad. Y esa persona entonces fue y se unió a nuestra comunidad. Tuve miedo de parecer una persona inadecuada para el momento, pero la valentía es hablar cuando el miedo nos dice que mantengamos la boca cerrada. Pero si tú y yo no estamos pidiendo valor, si tú y yo no estamos pidiendo mucho valor, lo más probable es que no lo tengamos en el momento que lo necesitemos y veremos las oportunidades pasar y no presentarle a las personas al Cristo que tú y yo conocemos. Y amigo que estás aquí, que quizás nos estás viendo por primera vez, yo quiero que tú tomes este mensaje, porque esto es parte de hablarte de lo que significa seguir a Jesús. Y Él quiere que tú también te conviertas en su seguidor, que te unas a su tribu, que te unas a su movimiento, a su asamblea, a su iglesia. Te hago una pregunta. ¿Te alegras de alguien que haya sido atrevido al hablarte de su fe y de la iglesia? ¿Sí o no que te alegraste cuando eso ocurrió? Tal vez en el principio sentiste que te estaba diciendo algo que tú no querías escuchar, pero luego aceptaste. Creías que la vida iba en la dirección correcta y te diste cuenta que realmente ibas en la dirección equivocada y que tenía sentido lo que esta persona te había dicho. Tenías un hábito, una cosa que te dominaba, estabas en una relación tóxica y alguien vino directamente a ti con esa audacia, con esa valentía y te dijo, oye, ven acá. ¿Y sabes qué? Te rescató. Eso fue el principio para restaurar tu vida. Así que vale la pena que nosotros oremos por valentía. Yo sé que ese es el reto, pero ¿qué tal si nos retamos unos a otros? Quiero que ores esta oración diariamente durante las próximas 3 semanas que le quedan a esta serie. Y la hice rimar para que sea mucho más fácil de recordarla. La oración es la siguiente: Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. Y si eso te da miedo, está bien. Cualquier cosa que pone a prueba tu fe te hace más fuerte. ¿Qué tal si lo practicamos juntos? Una vez más. Repítelo conmigo. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo
callar. He escuchado historias de gente con valor que ha invitado a otros y que han estado aterrados porque dicen, oye, he invitado a alguien y no sé cómo hacer. Pero ellos oraron por valor y entonces ese valor los llevó a una encrucijada, pero tomaron la decisión correcta y era hablar con valentía, decirle, ven, acércate, siéntate aquí conmigo. Hay un mensaje que puede transformar tu vida. El objetivo de esta serie es echar la vista atrás. ¿Para qué? Para no desviarnos del camino. Y los primeros cristianos eran audaces, eran valientes, eran seguros, no por su temperamento o personalidad, sino por la fe en Jesús. Y a eso estamos llamados tú y yo. Seamos como ellos, seamos la iglesia de Jesús, seamos su movimiento, seamos la tribu de Jesús, seamos esa asamblea, la asamblea de nuestro Rey. Oremos por audacia, oremos para hablar cuando el miedo susurre. Quédate callado, cállate. Luego veamos lo que pasa. Podría ser asombroso. Lo retomaremos aquí la próxima vez para la quinta parte de esta serie que hemos llamado Tribu. Pero antes, ¿qué tal si oramos? Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración te va a servir. Hazla todos los días. Y Dios te sorprenderá, así como sorprendió a los de la iglesia del primer siglo. Sigamos el camino correcto. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.